sé si quiero decir esto, pero está bien, sí. Yo estoy bien con ello. Señor, bien, no tenía vida ni propósito de vida. Y cuando no tienes un propósito de vida y no eres capaz de recibir amor, entonces pierdes el deseo de vivir. Eso me llevó al punto de no querer seguir viviendo en absoluto y tomé una decisión firme. Hice un compromiso conmigo misma a morir. ¿Qué es de mayor importancia para los seres humanos, el amor o la vida? Ambas son necesidades, y una no anula la otra. Soy una persona muy responsable. Tenía 3 obligaciones: mi mamá, mis nietos y otro hijo adicional que habíamos adoptado. Una vez hecho eso, se terminará. Así que desarrollé un plan para conseguir algo de agua y unas manzanas y naranjas, recluirme en algún piso y al terminarse solo esperar y no intentar nada más porque mis fuerzas y mi tiempo ya se habían agotado. La vida no me quería a mí. Vemos que los individuos, cuando están en una situación en la que creen que no son amados o que han perdido el amor o lo que sea, se destruyen a sí mismos. Ya sea por un estilo de vida que los va destruyendo poco a poco, ya sea por su luto o su pérdida, por sus patrones de pensamiento negativos o incluso si es por medio del suicidio. Por lo tanto, es evidente que un individuo puede, y de hecho, renunciará a su propia existencia si ha perdido la capacidad de amar. Desde esa perspectiva, el amor es una necesidad más grande que la vida. Y de hecho, la vida es solo el medio para buscar el amor. Es evidente que los seres humanos ansían o persiguen el amor, primeramente porque no pueden renunciar a él. Por eso, si una persona tiene que elegir entre renunciar al amor o a la vida, elegirá renunciar a la vida, pero nunca al amor. Así, lo espiritual rige lo físico. El amor es lo primero. ¿Y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo? Esa era la cuestión que me planteaba. Y entonces llegué a la conclusión de que cuando tenemos hambre, sabemos que nos falta comida. Cuando tenemos sed, sabemos que nos falta agua. Al cansarnos, sabemos que necesitamos dormir y así. Y si estamos enfermos, sabemos que falta amor. Así que la enfermedad, en todo lo que yo pude observar con mis pacientes, no es otra cosa más que la manifestación física de la carencia espiritual de amor. Me frustraba tanto cuando no obtenía el amor que, según mi percepción, creía merecer de parte de todos, ¿sabes? Quiero decir, ¿realmente yo estaba tan enfocada en conseguir ese tan anhelado amor que me consumió hasta el punto de que ya no pude más? No me concentré en lo absoluto en si yo entregaba ese amor. Y no lo hacía. Así que llamé a mi hermana, porque no deseaba estar en absoluto por esa área y tenía este plan en mente y me encontraba en una encrucijada crucial para tomar una decisión. Y entonces tomé la decisión de que quizá le dé otra oportunidad a esto de Dios. Y estaba molesta y enfadada con mi marido. Él fue quien
me introdujo a esos recursos. Y pensé, no lo escucharé. De ninguna manera, ¿sabes? Pero luego mi mente dijo, bueno, si quiero que él escuche lo que yo estoy aprendiendo, quizás sea mejor que al menos escuche una vez lo que él quiere que yo escuche. Y esos recursos empezaron a funcionar en mí de una manera muy diferente a como cualquier otra consejería, especialmente la cristiana, había logrado funcionarme en el pasado. Decían, Juni, tenemos que ver cómo estás respondiendo a todo aquello que la vida te está deparando ahora mismo. No está en tu poder controlar. No te corresponde decidir qué desafíos te presentará la vida, qué rumbo tomará. Sin embargo, tu responsabilidad frente a lo que la vida te depare reside en cómo tú le das una respuesta. Oh, ay, Dios mío. Yo estuve en un programa específico por un lapso de 18 meses, o tal vez incluso un poco más. Y el trabajo que realicé, todas esas actividades, aquello no fue para nada sencillo de afrontar en absoluto. Nada sencillo de ver. ¿Cómo estaba reaccionando? La persona que yo era, las demás personas me debían. Su amor. Ese era mi derecho, ser amada. Yo no poseía la identidad adecuada. Aquel concepto no resultó sencillo de comprender y mi respuesta no fue la mejor. Cuando escuché ese concepto me sorprendió. Pensé, no, esa persona me hirió. De eso no cabe la menor duda, y esa es la persona que necesita pagar por todo esto. No Jesús en la cruz ni nada por el estilo, ¿sabes? Esa es la persona. Pero allí inició mi viaje. Le he preguntado a varias mujeres que han sufrido abuso sexual. Si no tuvieras que rendir cuentas y tuvieras poder absoluto, ¿qué les harías? Y la respuesta más común que obtengo es: los haría desaparecer. Y luego la segunda respuesta más común es: no. Sería muy fácil. Primero los torturaría y después los mataría. Es cierto que he conocido a una o dos personas que afirmaron no albergar ningún tipo de odio en su corazón hacia la persona que las agredió sexualmente o abusó de ellas. Así que conocí a una o dos, pero la gran mayoría de las personas que han pasado por esa situación sienten algo de odio en su corazón hacia quien lo perpetró. Experimentaste ese odio porque tenías la libertad de sentirlo, ¿verdad? ¿O sentiste ese odio porque no podías evitarlo? Bueno, no podías evitarlo, ¿verdad? La forma en que reaccionaste fue por el cautiverio en el que te encontrabas. Sí, implica decisiones, pero no son decisiones libres. Son decisiones en cautiverio, por lo que no reaccionaste con ese odio por libre albedrío, sino porque no tenías otra alternativa. Ahora, eso fue cierto para ti en esa situación. Pero ¿qué pasa con el individuo que lo estaba perpetrando? ¿Lo hacían porque eran libres o lo hacían porque también estaban cautivos? No lo hacían desde la libertad, lo hacían desde el cautiverio. Y así, de la misma forma que es completamente imposible para ti no reaccionar con ira y con un profundo odio, es tan imposible para ellos como el no experimentar la lujuria. Y así ambos de ustedes enfrentan el mismo problema. Ambos se enfrentan a la misma imposibilidad. Ambos están en el mismo cautiverio y ambos necesitan al mismo Salvador.
Como todas nuestras necesidades son buenas, siempre que nos enfrentamos a una antinecesidad como el mal, las mentiras o la injusticia, necesitamos ir en su contra. Podemos decir que lo odiamos. Sí, odiamos la mentira porque fuimos hechos para la verdad. Nunca nos puede agradar lo feo, siempre lo odiaremos, pero debemos amar a la persona fea. Ahora, en el engaño, cuando alguien me miente, no odio en sí la mentira, sino a la persona que ha mentido. Y esto plantea el problema, ya que considero que esa mentira fue intencionalmente dirigida hacia mí. No veo que esa persona es víctima de su propia mentira. El odio natural al mal está ahí, es de Dios, una reacción automática. Ahora bien, no sentir odio hacia la persona resulta crucial para mí porque mi deseo es: debo amar a la persona, no sentir odio. Así es el odio y la ira divinos de Dios. Él siempre aborrece el mal. Así puede desvincular a la persona de sus actos, cosa que nosotros, en nuestro engaño, no podemos lograr. Y aunque al principio me enfadaba cada vez que lo escuchaba, por alguna razón algo me puso entre la espada y la pared, instándome a enfrentar la verdad. Y me fui en la búsqueda de otra presentación. Y mi próximo paso fue: ok, ya no puedo discutir más. Está bien, puede que llegue a creerme un Dios. Y un paso me llevó al siguiente, ¿sabes? Y poco a poco, con el tiempo, comencé a comprender cada vez mejor, en primer lugar, entender que reside un poder en la palabra. Ese es un punto absolutamente clave. Hay un gran poder en la palabra. En segundo lugar, tienes que tener la identidad correcta. 3. Al entender que existe poder en la palabra y tener la identidad correcta, debes abordar esos pensamientos. La gente que tiene pensamientos negativos, no puedes, simplemente no puedes. La verdad da positividad al pensamiento, las mentiras lo vuelven negativo. Respondo a mi pensar. Si yo creo ser hija de Dios y me dirijo a Dios para tomar, para dar, esos suelen ser los días en que me levanto y me aseguro de dedicar mi tiempo a estar con Dios, priorizando eso por encima de todo lo demás. Desafortunadamente, nací con la convicción de que era un Dios. Creía que era un Dios. Sabiendo que soy una hija de Dios, luego encajo. Únicamente podemos superar las cosas malas que nos han sido infligidas o cometidas en nuestra contra, como el abuso, ya sea sexual o físico o cualquier tipo de maltrato. Entendiendo la verdad sobre nosotros mismos. Así que, primero necesito entender que lo que me enferma es creer que me fue hecho personalmente. Entonces me pregunto, ¿por qué pienso así? ¿Cómo detengo un pensamiento que daña mi cuerpo? Y si comprendo que no es el abuso lo que me aniquila, sino mi percepción y procesamiento, entonces me encuentro en una posición donde digo, si puedo cambiar mi perspectiva sobre las cosas, puedo ser libre. Pero mientras la persona se mantenga en la creencia de que el abuso fue algo personal, que me lo hicieron a mí, no tiene escapatoria, debe autodestruirse.
La necesidad de justicia debe ser satisfecha y el injusto que cometió la injusticia ahora no puede reemplazar o reparar. Injusticia. Dios proveyó el cambio para darme cuenta conscientemente. Estoy equivocado. Me engañé a mí mismo. Se lo hicieron a Dios, no a mí. Eso es lo que debo entender. Y así, Dios puede resolver eso en un juicio divino porque Él puede juzgar las situaciones y, resolverlas. Irresoluble. Cuando yo, pensando que yo era un Dios y acumulando todas y cada una de esas ofensas, y desarrollaba la venganza y todo, volviéndome muy, muy vengativa, yo anhelaba justicia. Quiero decir, la verdadera justicia sería que aquellos que me lastimaron tuvieran que pagar por sus acciones. Pero a medida que iba aprendiendo mi verdadera identidad, me di cuenta de algunas cosas. 1. Dios está trabajando en mí. 2. Él también está trabajando en los demás. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Ginny, la venganza es mía y haré esto. Voy a contener la marea. Voy a contener la marea de todas esas consecuencias de tu comportamiento y las repercusiones que éste tenga en ti y en tu entorno. Verás, yo también estaba hiriendo a otros, pero voy a darte el tiempo necesario para que aprendas a caminar sin dañar a nadie y voy a contener todas esas consecuencias negativas para ti. Por eso la venganza es mía, de manera que tengamos el tiempo para aprender a caminar con Dios de una manera que refleje a Cristo, es decir, con las cualidades y la conducta que Él nos enseñó. Una de mis dificultades en la vida, y aún ahora me cuesta, quiero decir, el Señor me revela el porqué y con Él trabajaré en ello. Pero me resulta extremadamente difícil recurrir directamente a la Biblia para encontrar respuestas. Yo creo que esto se relacionaba con la existencia de dos voces simultáneas en mi vida infantil. Me refiero a que, de hecho, iba a la iglesia. Fui a escuela religiosa. Estudiábamos, memorizábamos versículos. Me contaron todas esas historias bíblicas. Fui a una escuela religiosa durante 13 años, hasta después del 8º grado. Y cuando estuve en México, porque ahí fue donde, en Montemorelos, ese representó un lugar propicio y sólido para adquirir un profundo conocimiento de Dios. Pero como no tenía las otras herramientas necesarias para guiarme hacia una profunda relación con Dios, revelándome quién era yo, mi verdadera identidad, y lo que pensaba que era y cómo enfrentar esos pensamientos negativos, entendí que toda la fuerza y el poder residen en la palabra de Dios. No podía hacer nada con la información que tenía. Tengo muchas fortalezas del diablo que se han establecido, y él ha tomado mucho terreno espiritual, así que ese es mi nuevo camino con Dios. Empezar a cerrar esas fortalezas, clausurarlas. Y para recuperar el terreno espiritual que es mío, ese que me fue concedido porque fui creada y me fue devuelto porque Él me compró de nuevo con su sangre en la cruz. La mayoría cree que tiene la opción de conectar con Dios en esta vida. Entonces no necesitan de un Salvador. Si ellos pueden simplemente renunciar a la mentira y vivir en la verdad, ¿para qué, entonces, necesitaría yo un Salvador? Pero en esta vida, tal como nací,
No tengo opción de conectarme con Dios, porque una vida pecaminosa no puede conectarse con Dios. Así que al comprender y entender que el Estado lo determina todo, es crucial para nuestra mente libre y un cuerpo sano, porque las acciones de un Estado equivocado jamás serán aceptables. Pueden ser las mejores, ¿sí? Por ejemplo, adoptamos a 6 niños de acogida, lo cual es una buena acción, pero si se hace por egoísmo, simplemente no cuenta. Así que debe existir una vida perfecta, una vida que sea eterna y que Dios creó en Cristo, y todos podemos entrar en esa vida por medio de la fe. Renunciando conscientemente a lo viejo y tomando conscientemente lo nuevo. Así que a través de lo nuevo me conecto. El Señor me ha dado un manto de justicia para vestir. Todo lo que necesito hacer es simplemente tomar, ya que, como puedes observar, todo lo obtienes de Dios. Lo usas y lo das. Yo tomo ese manto y me lo pongo. Y en ese momento, mientras llevo ese manto, que soy justa y puedo dar, porque estoy recibiendo de Dios su amor, su paciencia, su preocupación por los demás, todo lo bueno que Él ofrece. Yo lo recibo, lo uso y lo doy a los demás. Si no, cualquier cosa que yo dé que no haya sido directamente tomada de Dios es un acto de egoísmo. No puedo dar nada bueno, a menos que primeramente lo reciba de Dios, pero es imperativo que tenga puesto ese manto de justicia. No hay nada que podamos hacer. Dios ya lo hizo por nosotros, nos lo da y solo puedo tomarlo por fe. Necesito ese don, ese gran perdón. Muchas gracias. Por la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo y sus libres elecciones. Y ahora, por fe, tengo acceso a tomar decisiones libres, fuera de la prisión. Y ahora puedo actuar en plena armonía con Dios, ejerciendo plenamente esas libres elecciones. Mas si la fe flaquea, de vuelta a prisión, ¿verdad? Te descubres reaccionando como prisionero, como cautivo. ¿Qué haces entonces? Reconoces tu prisión y que no puedes liberarte por ti mismo. No puedes elegir salir de esto como pensamos las elecciones. Sí, tienes una opción porque Dios te ha ofrecido este don, este perdón, su gracia. Sí, puedo elegir eso y así tengo acceso a mis libres elecciones. Y al caer y levantarme, y caer y levantarme, y caer y levantarme, como un niño que está aprendiendo a caminar. Estoy escribiendo actividades para ella. Como puedes ver, he de verdad desglosé el libro. Sí, donde la lectura es para entender y todo. ¿Sabes? Yo no creía que fuera valiosa. Así que me dedico a buscar promesas en la Biblia, versículos sagrados que afirman mi valía y mi valor como persona. Es decir, el Señor me revela en diversos pasajes y versículos de la Biblia que me aprecia grandemente y yo tomo como propios esos versículos bíblicos. No solamente los leo, ante todo, los hago míos. Jesús ama a Ginny. Cuando hago eso, me alimento. Yo tomo. Estoy recibiendo todo aquello que estoy afrontando, sea lo que sea. Estoy recibiendo la verdad en vez de la falsa percepción, ya que es un engaño creer que no tengo valor. Es un engaño que no sea deseada. Es un engaño que no sea amada.
Una cosa que realmente me impactó profundamente mientras atravesaba todo ese proceso de pensamientos negativos que se desarrollaba en mi mente es que yo tuve una gran cantidad de problemas de salud significativos. Realmente casi pierdo la vida. De verdad, el estrés literalmente me estaba aniquilando. Y eso es probablemente fácil de entender, ya que la primera área que literalmente casi me quita la vida fue con los órganos femeninos. Estuve 14 años sin sangre y se volvió constante. Tenía ese arrebato negativo con mi esposo porque me lo tomaba muy a pecho y lo interpretaba como una falta de amor de su parte, sintiendo la necesidad de arreglarlo, lo cual ya no es necesario para mí. Yo no soy su responsable. Me alivia mucho no tener que ir a arreglarlo. ¿Y qué pasaría? No era justo. Yo era la que tenía que salir corriendo al baño por un dolor tremendo y una explosión en mi sistema digestivo, y yo pensaba, esto no es justo. Él siempre consigue lo que desea. Que callara. O sea, ve y enséñale. No tengo por qué estar aquí. Él tiene una lección y no la aprende rápido. Es tan difícil para alguien ver su propio error. Muy difícil. A veces me pregunto cómo es posible que eso ocurra. ¿Qué acciones emprende Dios para ayudarnos a desvelar esa verdad? Bueno, nos ha dado su palabra, y la palabra contiene la verdad. Y en la palabra nos dice, engañoso es el corazón más que todo, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a su ley, ni puede. Y mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos los míos, dice Jehová. Mis caminos son más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros. También dices, soy rico y no necesito nada, pero no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay muchas enseñanzas en su palabra que nos muestran que estamos engañados y no vemos las cosas correctamente. El problema más grande que enfrenta el ser humano es reconocer su propio error debido a que su subconsciente. Si en el subconsciente crees ser Dios, ¿cómo errarías? Sí, los demás yerran, mas tú no puedes errar. Esa es la mayor dificultad de la salvación. Demostrar que estás equivocado. Y actualmente, la enfermedad se presenta como una de las mejores pruebas individuales de que uno destruye su propio cuerpo a través de la forma en que percibe y procesa la información en su contra. Déjame ponerlo en este contexto. He trabajado en el servicio de urgencias y en el servicio de urgencias. No pocas veces se encuentran individuos que presentan con trastornos psiquiátricos y en un estado delirante. A veces traen personas que están luchando, gritando, maldiciendo y pataleando, intentando alejar a todos de ellos. Y hay un oficial de policía en un brazo y otro en una pierna, un paramédico en otra pierna y seguridad en el otro brazo, y alguien sosteniéndoles la cabeza para que no muerdan a nadie. Y a la fuerza los metes en la habitación, los atas a una cama y luego les pones una inyección de jugo feliz, ¿sabes? ¿Y por qué actúan así? No parece tener sentido, ya que rechazan a quienes buscan ayudarlos. Y había otro que se cortó el brazo creyendo tener insectos dentro que intentaba sacar. No había insectos, solo mucha sangre. Y tuve que suturarlo de nuevo, como usted sabe, y... ¿Por qué las personas se dañan? ¿Por qué hacen cosas perjudiciales? Es porque estamos en un estado delirante, y lo esencial de un estado así es no saber que uno delira. Ese es el problema, y esa es nuestra propia naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es un estado delirante y no reconocemos en qué estado estamos. Yo creo que esa enfermedad ha estado siempre presente.
quitado su poder para ayudarnos a ver nuestra propia decepción, pensando que estamos enfermos a causa del pecado de Adán o porque somos en un mundo pecaminoso y por ello nos enfermamos por el daño colateral no debido a la forma en que pensamos. Y pensamos erróneamente. Mi experiencia a lo largo de los años me ha mostrado que cuanto más conservador es un grupo, sea religioso o de cualquier ideología, más difícil es hacerles ver su error. Porque lo hacen todo bien. Por eso Jesús solo ayudó a los que estaban claramente equivocados. Son los pecadores y los enfermos. Ellos lo necesitaban, pero a los que hacían todo bien, Jesús no pudo llegar y lo rechazaron. Así que si hay algo complicado en la salvación, es simplemente que no conseguimos ver el engaño de nuestro corazón, y cada uno de ellos verá el engaño en el otro, no en sí mismo. ¿Y cómo puedes despertar a alguien así? ¿Sabes? Una de las cosas que podría ocurrir es que, cuando tantas situaciones se complican, uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué todo sale mal? Así que las pruebas y tribulaciones de la vida, las dificultades que surgen cuando creo que tomo buenas decisiones, pero en realidad son malas, y sufro las malas consecuencias de esas malas decisiones que yo creía buenas, son cosas que me ayudan a llegar al punto de cuestionamiento. Cuestionar mi percepción y así buscar otra perspectiva. Esta es una forma importante en que Dios nos despierta de nuestro engaño e ilusión, pues Él no puede simplemente infundirnos la verdad, ya que nos creó para que nosotros mismos busquemos e incorporemos lo que necesitamos, la información y demás. Nadie puede respirar, beber, comer o pensar por ti. Ni siquiera Dios, ¿verdad? Ahí estamos. Nos ha creado como criaturas autónomas, así que pensamos por nosotros mismos y debemos incorporar la información. Dios no puede simplemente forzarla en nosotros. Y eso es algo importante que debemos reconocer y entender. Detrás de los pensamientos negativos había energía, ira. Y esas emociones con gran intensidad se estaban acumulando en mi interior y ese sentimiento. Esa energía me estaba consumiendo por dentro. Estaba creando mucho, podía sentirlo, no necesitaba que me lo dijeran, pero podía sentirlo. Y así Dios es bueno. Él me libró y me guió a través de toda esa difícil situación. Pero de hecho, en este instante padezco de cirrosis hepática. O mejor dicho, tenía cirrosis hepática. Es decir, mi hígado estaba cirrótico, comenzaba a hacerlo y quizás hace un par de meses, o sea, no recuerdo, fui al médico y me dijo que ya no estaba de F3 a F4, estaba en F2. Pero la verdad, tengo más paz en mi vida ahora mismo. No puedo cambiar absolutamente nada de mi pasado. Oh, cómo me hubiera gustado tanto. Amada, padres, hermanos y hermanas perfectos, que la vida hubiera sido perfecta, pero no puedo hacer esos cambios, como tampoco puedo cambiar lo que me pasará en los próximos 10 minutos. Así, no creo que desearía tener que preocuparme por modificar algo de mi pasado, mi presente o mi porvenir. Tu responsabilidad. A ti, con el mundo y con Dios, es encontrar a Dios y orar diligentemente al Señor para que Él te traiga todos los recursos que en verdad necesitas para tu camino,
para que Él te pueda asistir, ya sea para comenzar tu camino o para seguir en tu travesía hacia la relación que Él anhela tener contigo, para que puedas ser esa persona semejante a Cristo, ese vaso, ese canal, o para tomar, para dar,